En este segundo taller hablaremos de los hábitos saludables y cómo podemos cultivar estos hábitos, cómo podemos ayudar a desarrollarlos. ¿Y qué es un hábito? ¿Cómo podemos desarrollar un hábito? Bueno, un hábito es el resultado de la repetición de un comportamiento o conducta y que puede irse modelando a nivel individual. Este comportamiento o conducta se va repitiendo de forma regular hasta que nosotros lo aprendemos y luego lo hacemos de forma inconsciente y no va a requerir de ningún esfuerzo. Existen hábitos en todos los ámbitos de nuestra vida y podemos desarrollarlos y también cultivarlos en todos los aspectos. Por ejemplo, existen hábitos físicos, de actividad física, por ejemplo, hábitos afectivos, hábitos sociales, morales, intelectuales, mentales, hábitos alimenticios, etc. ¿Cuánto se demora en conformar un hábito y cuál es la edad propicia para formar un hábito? Bueno, principalmente los hábitos se conforman en la etapa preescolar, en la niñez. Entonces, gran parte de los hábitos que nosotros tenemos como adultos fueron incorporados en esa etapa. Por lo tanto, es muy importante que a nuestras generaciones más pequeñas, nuestros hijos, sobrinos, ¿cierto?, nosotros ayudemos a inculcarle buenos hábitos en la etapa preescolar. Entre menos edad es mucho más fácil instaurar un hábito o modificar un hábito o un comportamiento, por ejemplo, negativo. Ya algunos autores hablan que para transformar o instaurar un hábito debemos llevar a cabo un proceso de entre 30 y 60 días y otros autores hablan de hasta casi 254 días dependiendo del tipo de hábito, comportamiento o conducta que nosotros queramos modificar. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que desarrollar un hábito nuevo o empezar a trabajar en un comportamiento, una conducta nueva, no es algo fácil, requiere tiempo. Por lo tanto, en cuanto a la alimentación, si nosotros queremos desarrollar un hábito, debemos ser constantes y el cambio no va a suceder desde la noche a la mañana. Por lo tanto, debemos tener mucha fuerza de voluntad, paciencia, ¿cierto? Y ser perseverantes, ya que ningún cambio se realiza de la noche a la mañana, ni tampoco se puede lograr en un par de semanas. Tenemos que pensar que hemos llevado una vida de quizás malos hábitos o de una forma de alimentarnos diferente, por lo tanto no podemos modificarla de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos conformar un nuevo hábito de alimentación? Por ejemplo, trabajando de forma constante en cultivar este comportamiento, conducta, este nuevo cambio, ¿cierto?, que queremos lograr. Debemos repetirlo de forma regular, tratar de alimentarnos todos los días un poco mejor, y si un día decaigo no tengo que tirar la toalla, sino que tengo que seguir al día siguiente y así sucesivamente. Y este cambio o esta acción también tenemos que ser conscientes de que va a requerir un esfuerzo tanto físico como mental, así que tenemos que ser constante y recordar todos los días qué es lo que yo quiero cambiar y por qué es que quiero modificar este hábito, por ejemplo, de alimentación. Para conformar este hábito de alimentación debemos motivarnos diariamente. A través de la motivación podemos iniciar, ¿cierto?, este cambio de conducta para lograr así este objetivo que nosotros queremos lograr. Así que debe requerir un esfuerzo, como les dije anteriormente, para poder actuar y poder, ¿cierto?, entrar en esta etapa de acción en la modificación de este hábito, sobre todo cuando nos parece mucho más difícil poder lograrlo. Por ejemplo, si nosotros nos motivamos, es mucho más fácil que podamos lograr este hábito. Por ejemplo, una persona que le gusta jugar fútbol y tiene, por ejemplo, un campeonato, se va a esforzar mucho más en el entrenamiento para poder tener mejores resultados en ese campeonato. Asimismo, una persona que, por ejemplo, estudia y tiene que aprobar un examen, por ejemplo, se va a esforzar mucho más para estudiar para así poder aprobar ese examen. Por lo tanto, en la modificación de un hábito es lo mismo. Tenemos que trabajar y ser mucho más constantes teniendo el objetivo en mente
¿Por qué, por ejemplo, va a ser positivo que yo cambie estos hábitos de alimentación? Porque quizás me están generando alguna enfermedad, siento alguna alteración en mi organismo, mi digestión no está bien, por ejemplo, siento mucha pesadez, mucha hinchazón en mi cuerpo, por lo tanto, requiero modificar estos hábitos. Para lograr este cambio tenemos que ser conscientes que existen varias etapas que debemos ser capaces de ir pasando hasta llegar a la etapa de mantención. Por ejemplo, las fases del cambio son la etapa de precontemplación, en donde no somos conscientes del problema que realmente tenemos, por ejemplo, el exceso de peso. Después de la etapa de contemplación, nosotros comenzamos a cuestionarnos, ¿cierto? En que quizás estamos con un poco de peso que puede generar ciertas enfermedades, quizás tengo resistencia a la insulina y así me siento, por ejemplo, más cansada, no me siento bien conmigo misma y ya estoy comenzando a darme cuenta de que como mi estado de salud o mi estado físico no está bien. Después viene la etapa de preparación, en donde yo tomo la decisión firme de cambiar. En realidad sí, estoy mal, mi peso, por ejemplo, está muy mal porque tengo mucho porcentaje de grasa en mi cuerpo, estoy muy sedentaria, por ejemplo, eso afecta a mi estado de salud, mi estado de mi digestión, por ejemplo, me siento mucho más hinchada, inflamada, con mucha más pesadez, por lo tanto, yo voy a cambiar mis hábitos de alimentación, voy a comenzar a alimentarme más saludable, de forma más balanceada, incluyendo gran variedad de alimentos, siendo mucho más ordenada, por ejemplo, planificando de mejor forma mi alimentación y luego paso a la etapa de acción, en donde yo comienzo ya a modificar mi hábito, a trabajar diariamente en ese hábito que voy a, por ejemplo, cambiar. Voy, por ejemplo, a fijarme metas de cuánta agua voy a tomar diariamente. Por ejemplo, voy a tratar de mantener verduras esporádicamente, semanalmente, para tratar de consumir, por ejemplo, una ensalada, aunque sea diariamente. Voy a empezar a comprar más fruta. Voy a tratar de no comprar galletas, de no comprar bebidas, no comprar, por ejemplo, mermelada o cosas que, por ejemplo, tienen exceso de azúcar, de grasa, para así no tentarme y no tenerlas a la vista para consumirlas. Y después viene la etapa de mantención, en donde yo tengo que ser capaz de consolidar, o sea, tratar de mantener esta conducta en el tiempo. Y ahí se lograría el verdadero modificación de hábito, ya que yo estando en la etapa de mantención, eso quiere decir que quizás he logrado mantenerme más de un mes, más de 2 meses, incluso 3 meses en esa modificación de hábito de forma constante. Y ahí tengo que tratar de no recaer. Por lo tanto, para la modificación de nuestros hábitos, ya sea de alimentación o de cualquier aspecto de nuestra vida, nosotros tenemos que tener en cuenta la motivación. Y existe una motivación que es la motivación intrínseca, que hace referencia a la motivación que viene de nuestro interior, más que cualquier recompensa externa que nosotros podamos recibir, ¿cierto? Se asocia a los deseos de autorrealización y de crecimiento personal o por nuestro propio bienestar, ¿cierto? Tanto físico como mental, y el bienestar que nos va a producir el sentirnos y el estar mejor. Nosotros realizamos esta modificación o este cambio de comportamiento, conducta día a día. Por ejemplo, esta modificación de hábitos tenemos que ser capaces de involucrar con quienes vivimos, ya que gran parte de la modificación o de nuestros hábitos también va a influir, ¿cierto?, en la ayuda del exterior que nosotros recibamos, o quién es responsable, por ejemplo, de la alimentación. Si soy yo la responsable, soy yo la que decide qué cosa se va a cocinar, cuándo, dónde, cómo o para qué se come este alimento y quién los consume también. Por ejemplo, los voy a consumir solo yo, voy a involucrar, por ejemplo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposo o viceversa, ¿cierto? Y también, por ejemplo, si depende, por ejemplo, de mi esposa el cocinar estos alimentos, debo involucrarla en todo este proceso para que así vayan trabajando juntos en la modificación de estos hábitos y también me ayuda a preparar estos alimentos, ¿cierto?,
de forma mucho más saludable que quizás como lo realizábamos antes. Entonces, como resumen, en nuestros hábitos de alimentación van a influenciar, ¿cierto? El entorno y el hábito familiar, por ejemplo, va a influenciar mi medio, el ambiente, ¿cierto? También va a influenciar nuestra cultura, los factores sociales, la publicidad, por ejemplo. Por lo tanto, no debemos olvidar en esta modificación de conducta y de hábitos de alimentación saludable que nuestro entorno familiar tiene un rol fundamental en el desarrollo de nuestros hábitos alimentarios y sobre todo también lo que nosotros podamos influir, ¿cierto?, en los hábitos de nuestros niños. Por lo tanto, es importante que a través de la educación que nosotros entregamos a través de nuestra alimentación podamos, ¿cierto?, fomentar hábitos más saludables. También el rol que cumple la persona quien cocina los alimentos, quien decide qué se compra, cómo se cocina y cómo se come, es importante el rol que cumple para todos los hábitos, para todo el hábito que tiene el entorno familiar. Y principalmente este rol lo cumple la mujer, ¿cierto? O la mamá. Ahora te voy a hacer algunas preguntas acerca de tus hábitos de alimentación y quizás te puedo dar alguna idea de hábitos en los que tú puedes empezar a trabajar y ser constante diariamente. A ver, veamos. Por ejemplo, ¿estás tomando agua diariamente y por ejemplo tomas entre 6 a 8 vasos de agua diariamente? ¿Tienes horarios establecidos de alimentación? ¿Planificas tus comidas con antelación? Por ejemplo, siempre comes, por ejemplo, desayuno entre 8:30 9, almuerzo entre 1 a 2, 11 o cena, por ejemplo, entre las 6 y las 7 de la tarde y no comes, por ejemplo, cuando te da hambre a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y así con horarios desfasados. Bueno, si no es así, tienes que trabajar en planificar bien tus horarios de alimentación. También, ¿estás comiendo por lo menos una ensalada diariamente o lo idealmente son 2? ¿Estás tratando de consumir fruta todos los días? ¿Consumes pescados o marisco, por ejemplo, 2 veces por semana? ¿Consumes, por ejemplo, lácteos diariamente? Entre 1 a 2 diarios, un vaso de leche, un yogur, un trozo de quesillo, queso fresco, por ejemplo, serían ideal. ¿Realizas actividad física de forma diaria? ¿Has tratado de dejar las golosinas, galletas y chocolates que quizás antes consumías en exceso y lo has tratado de disminuir? ¿Has dejado de comer frituras frecuentemente y ahora, por ejemplo, consumes 1 a 2 veces al mes y ya no semanalmente? ¿Has tratado de dejar, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, alcohol o disminuir estas cantidades? ¿Has tratado de comer más lento tus alimentos y poner mucho más conciencia en tu alimentación en la hora de comer? Por ejemplo, como comer sin distracciones, ¿cierto? Y también has planificado tus comidas el día anterior. Es muy importante para modificar nuestros hábitos de que seamos planificadores de nuestra alimentación, que podamos ser capaces de determinar ciertos días en consumo de legumbres, en consumo de pescado, ¿cierto? Carnes rojas y carnes blancas, como también incluir platos muchas veces con mucho más vegetales. Así que si hay algunos de estos hábitos que no has logrado, ¿cierto?, modificar, te invito a que sigas trabajando en ellos. Ahora, para finalizar, te dejaré pensando en qué hábito de alimentación te gustaría modificar y para lograr este cambio vamos a usar la estrategia de anotarlo y pegarlo en un lugar visible de tu casa, en cosas que te puedas recordar diariamente en que tienes que trabajar en ese hábito. Por ejemplo, voy a buscar un pedacito de papel, un cartón o una cartulina, por ejemplo, y voy a anotar, voy a
comenzar a tomar, por ejemplo, 5 vasos al día de agua. Y los voy a pegar, por ejemplo, al frente en el comedor, ¿cierto? En donde yo pueda verlo, y así voy a recordar que todos los días tengo que tomar esa cantidad de agua. Lo mismo puede ser con las frutas, las verduras, o por ejemplo voy a tratar de reducir las golosinas y así voy a tratar de no comprarme tantas golosinas. Y los incito a que sigan trabajando en sus hábitos de forma constante.